la oportunidad de asistir a la conferencia que vamos a realizar el día de hoy para aclarar el trágico problema que he venido pasando en este proceso. Ya conforme el doctor va a ir desarrollando, vamos a aclarar esta vil calumnia por la cual he atravesado. Buenas noches y le cedo la palabra al doctor Palomino. Bien, amigos periodistas, como es de conocimiento, el estudio jurídico RPM Asociados está a cargo de la defensa jurídica de nuestro amigo Joan Álvarez, el doctor Rubén Palomino Mora, destacado abogado de Inca y muy reconocido por su inmensa capacidad que pone siempre al servicio jurídico. Con ustedes la palabra del doctor Rubén Palomino Mora. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas noches. Quiero partir de un razonamiento correcto en la línea de tiempo y poner como premisa histórica que un día 14 de septiembre del año 2017 hicimos la alerta jurídica y fue a raíz de una vil calumnia, de una operación maquiavélica que se había gestado en contra de un empresario, Joan Álvarez García. Y pusimos en evidencia en aquella oportunidad que habíamos logrado la libertad de Joan Álvarez García después de 6 meses y días de injusta privación de su libertad. O sea, en ese momento, en esa coyuntura que está en los registros históricos de la vida pretérita de Joan Álvarez García, ya había vivido no un drama, sino una verdadera tragedia. Y yo quiero equiparar tragedia cuando se atenta contra valores supremos de la ontología humana y fundamentalmente el segundo valor supremo, que es la libertad después del derecho a la vida. Y lo digo con esta connotación de tragedia porque el ser humano no puede estar ni un segundo privado de su libertad, más aún cuando se tiene en ese registro de pruebas su más absoluta inocencia. Sin embargo, también pusimos en alerta jurídica un aforismo popular que se le ha dado un significado en una dimensión de un aforismo jurídico. Justicia tardía no es justicia. Lo dijimos y lo señalamos con los 7 colores del arco iris. Impusimos lo que significa, metafóricamente hablando, el resaltador de esa tragedia histórica. Justicia tardía no es justicia. Y han pasado inexorablemente a la fecha del episodio que ocurrió el día 4 de marzo del año 2017 a la fecha, 30 meses, para que se esclarezca la verdadera situación jurídica de Joan Álvarez García. Demostrar, en base a las pruebas, su más absoluta inocencia. Pero yo me pregunto, y pregunto a la conciencia jurídica, a quienes ejercen una función pública en el área de justicia, ¿por qué se olvidaban de Sócrates cuando se refería a los jueces? Les daban 4 virtudes. Los jueces tienen que escuchar atentamente, responder sabiamente, ponderar las pruebas sobriamente y resolver la situación jurídica en una forma imparcial. ¿Por qué 30 meses de angustia? Si nosotros hacemos un análisis dentro de un cuadro clínico psicológico, una persona que está sometido
a un proceso, obviamente redunda en contra de su equilibrio psicosomático. No puede trabajar tranquilo, le llega la incertidumbre, la ansiedad. ¿Y por qué en el Perú tenemos que esperar 30 meses para que se aclare, y como vuelvo a repetir, la situación jurídica de un ser humano? Y ahora nos dice la Fiscalía: renuncio a la persecución penal porque se ha demostrado a la luz de las pruebas que Joan Álvarez García es inocente en el delito más grave que se le imputó. Delito contra la libertad sexual, artículo 172, supuestamente un abuso a una persona en estado de inconsciencia, como se pretendía hacer ver a la supuesta agraviada. Y la pregunta es: ¿por qué la Fiscalía opera con efecto retardado? ¿Por qué tienen que esperar 30 meses para recién decir que Joan es inocente de los cargos que se escriben contra él por delito contra la libertad sexual? ¿Y acaso no le interesa a la Fiscalía el ser humano? Cuando nosotros hacemos un análisis retrospectivo e histórico, y la pregunta que surge es: ¿acaso Joan Álvarez García no estuvo en la cárcel por ese maldito delito contra la libertad sexual que se le había esgrimido, endilgado, calumniosa y absurdamente más de 6 meses? ¿Quién le paga ese cautiverio de más de 6 meses a un empresario que tenía obligaciones con respecto a esta razón social? Entonces, la conciencia jurídica se pregunta: ¿hay que esperar 30 meses para que después se diga que uno es inocente? ¡Eso es justicia, señores periodistas! ¡No es justicia! Si hemos venido aquí, hemos convocado el periodismo, que nosotros creemos en el periodismo, porque el periodismo es la súbita luz de la reivindicación humana, cuando ya el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional cometen transgresiones a los derechos constitucionales. Y es gracias a ustedes que se pone en evidencia ante el pueblo, ante el público, ante la conciencia nacional, que aquí en Ica se cometen transgresiones a los derechos constitucionales, como si la persona humana no tuviera el amparo de la Constitución y los tratados internacionales, como si el ser humano fuera un paria, a quien reducen a su mínima expresión, lo vejan, lo minimizan, lo calumnian. Entonces, hay que esperar 30 meses para que recién se dé cuenta la Fiscalía que se equivocó, señores periodistas. El día de hoy, viernes 13 de septiembre, año 2019, hemos escuchado las palabras de la fiscal, representante del Ministerio Público. Dijo: señorita juez, voy a retirar la acusación respecto al delito de libertad sexual. Solamente Joan Álvarez debe responder por el delito de lesiones leves y por desobediencia a la autoridad. Eso para los conformistas, eso para aquellos que no estiman el valor supremo de la ontología humana, que es la libertad. Hoy día hicimos el alegato. ¿Por qué Joan Álvarez estuvo más de 6 meses preso por un delito que nunca existió? Pero eso no ha sido por generación espontánea. No le nació a la Fiscalía o a la representante del Ministerio Público de un momento a otro retirar la acusación. Hay una concatenación universal, causa-efecto. El efecto es que la Fiscalía renuncia a la persecución penal por libertad sexual. Pero la pregunta es: ¿por qué retira la acusación en este extremo de libertad sexual?
Porque precisamente hay un artículo 356 del Código Procesal Penal que habla del juicio oral. Habla del juicio oral como el espacio jurídico procesal donde confluyen valores, donde confluyen derechos, principio de inmediación, en cuya virtud se le examinó a la supuesta agraviada. Principio de contradicción. Nosotros hemos ejercido dentro del marco de esa defensa y cuestionado las supuestas pruebas de la parte contraria. Principio de oralidad, principio de publicidad. Como consecuencia de este debate universal de las pruebas, demostramos la más absoluta inocencia de Joan. Y como quiera que ya retiró la fiscalía en el extremo de libertad sexual, ¿qué le queda? Absolutamente nada. Si por el caso más grave se le exime de responsabilidad o no existió el delito, ¿por qué va a subsistir lo demás? Cuando el delito madre, el delito fuente es libertad sexual, los demás delitos caen por su propio peso. Y hablando metafóricamente, un edificio que se construye sin bases sólidas, al menor temblor o terremoto, cae. Y aquí están cayendo todas las indicaciones, los cargos esgrimidos en contra de él. Se decía en un registro histórico en materia de este proceso que Joan Álvarez García, el día sábado 4 de septiembre del 2017, secuestró a la supuesta agraviada. Y ese secuestro tuvo como contrapartida declaraciones que se dieron a nivel del juicio oral. Y aquí es importante la declaración de una testigo que responde al nombre de Olga Beatriz Ceballos Q. Esta testigo estuvo precisamente ese sábado 4 de septiembre del año 2017 y nunca vio ningún secuestro. Según esta testigo, vio que la supuesta agraviada subió al vehículo sin que exista ningún forzamiento o violencia, que de ahí se fueron a Avenida del Parque en La Tinguilla 702, de ahí se trasladaron para ver el precio de las motos al día siguiente, domingo. Y como lo declara en una forma pitagórica, clara y precisa, y valga la redundancia, el testigo que responde al nombre de Jorge Luis Quispe Lizárraga, que trasladó. Y él le dijo a la juez, y estuvo bajo juramento y bajo responsabilidad: yo pongo como testigo a Dios que cuando trasladé a esta pareja se besaban, se abrazaban en el interior de la moto. Jamás vi una muestra de queja de parte de la supuesta agraviada. Y cuando declara Rosmel Montoya Pariona Pintor, que llevó en su tanjaya a la casa del señor antes mencionado Jorge Luis Quispe Lizárraga, impusieron el letrero para inaugurar una nueva licorería de la firma Álvarez García. Y cuando la juez y la fiscal cuestionaron a estos testigos: ustedes están bajo juramento, en caso de que se advierta que ustedes están faltando a la verdad, serán pasibles del delito contra la Administración de Justicia, falso testimonio. Y ellos sostuvieron en una forma determinante: estamos diciendo la verdad, la que está mintiendo es la supuesta agraviada. Por eso que nosotros, en base a la dinámica del proceso penal, pedimos la famosa confrontación o careo. Y en el careo le dijo el señor Jorge Luis Quispe Lizárraga: usted no mienta, usted se abrazaba, usted se besaba, usted se acariciaba.
Usted está haciendo el preludio del amor, donde los llevé a la avenida el Parque 702 de la Tinguiña. ¿Dónde está la violencia que usted aduce? ¿Dónde está que usted ha sido maltratada? Y la supuesta agraviada quedó callada. Incluso la madre de esta agraviada, María Guillermina Bernaola Hernández, a una pregunta científica que se lo hizo como consecuencia de la dinámica del proceso del juicio oral, sí, lo hicimos por venganza. Pero ¿por qué hago esta tingencia? Cuando se denuncia el día 5 de marzo del año 2017, ni la supuesta agraviada, ni la madre decían que mi hija ha sido violentada sexualmente. Está en los registros bajo el principio de inmutabilidad de los hechos y las pruebas. Solamente se limitaron a decir que era violencia familiar. Pero mutatis mutandis, cambiando lo que tiene que cambiar, pero no por imperio de la ley y la justicia, al día siguiente, 6 de marzo, que fue un día lunes, ya no dicen que fue violencia familiar, sino que fue sometida contra la libertad sexual, fue abusada sexualmente. Cuando examina la doctora Zoila Mendoza Zavala, que es la médico legista, lo ve a mi patrocinado a un costado del consultorio médico legal y le dice a la policía: lleven a este hombre porque está herido, porque en la intervención que lo detienen a Johan Álvarez García, la familia lo masacran. Y cuando se refiere a la supuesta agraviada dice que no tenía nada. Pero sin embargo, cuando la supuesta agraviada se ve perdida por indicación de la abogada, dice: tú di que también el agresor sexual utilizó un cuchillo. Y la doctora Zoila dice: pero si ella nunca habló de cuchillo, jamás habló de arma blanca, ¿por qué usted quiere introducir un hecho que no existe? Y la emplaza a la abogada. Y como quiera que aquí en el Perú todo está contaminado, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ordenan la detención de Johan Álvarez García por 9 meses. ¿Pero por qué? Porque el mismo día 6 para el día 7, por orientación de los abogados, se van a Lima, agarran el programa de Lady Guillén y sale: he aquí al monstruo de Ica, violador, Johan Álvarez García. Le sacan la fotografía y hacen una presión mediática, no en Ica, sino allá en Lima, a través del programa de Lady García, Lady Guillén. Señores, si el Poder Judicial mantuviera incólume impertérrito ese poder que se ejerce a través del artículo 138 de la Carta Magna, ¿qué interesa que Lady Guillén saque en su programa un supuesto hecho, un supuesto maltrato, una supuesta violación? No, declinó el Poder Judicial, declinó el Ministerio Público, y un hombre inocente fue a la cárcel. Y cuando nosotros cuestionamos las fotografías que ahí se pusieron, donde supuestamente estaba la agresión categorizada en las huellas, todo era falso, como se ha demostrado en la secuela del proceso. Y la madre dijo: queríamos vengarnos. Y eso está en los audios. Ahora, hemos convocado a la prensa porque ya habiendo retirado por el delito de libertad sexual, subsiste el delito de lesiones, subsiste el supuesto delito de desobediencia a la autoridad. En este punto es importante aclarar al periodismo. Cuando se habla de la desobediencia a la autoridad, es porque la supuesta agraviada tenía medidas de protección, que Johan Álvarez no tenía por qué acercarse a ella desde el mes de enero del 2017. Pero la pregunta aristotélica es: ¿quién buscó a quién? La supuesta agraviada decía que Johan, el día sábado 4 de septiembre a las 9:40 de la noche, me secuestró. Pero nosotros pedimos levantamiento de comunicaciones.
pedimos las llamadas telefónicas y ahí se verifica que el día viernes 3 de marzo del año 2017, quien hizo la llamada fue la supuesta agraviada. Y cuando yo le pregunté en el juicio oral, ¿usted no va a desmentir la categoría cognoscitiva de los informes que da Telefónica sobre las llamadas? Se quedó callada, se quedó muda. Entonces, ¿de qué desobediencia vamos a pretender endilgarle a Johan Álvarez García cuando ella fue la que promovió y le dijo: Johan, quiero hablar contigo? Y cuando se encontraron en la Plaza de la Bolognesi, Johan, necesito dinero para las útiles escolares, quiero que me des dinero, quiero hablar contigo, estoy mal económicamente. Y Johan la asiste económicamente, sin saber lo que le iba a pasar, ya no un cuadro dramático, sino trágico, la cárcel. Entonces, la Casagre tenía razón. La sociedad es el caldo de cultivo de la criminalidad. En la sociedad se ve la hipocresía, la maldad, la venganza, las maquinaciones. Y nosotros somos testigos excepcionales de muchísimos casos, donde por un cálculo económico le dicen a Johan: tiene que darme 30.000, 40.000 si quieres solucionar tu problema. Pero ya para esto, a su padre de Johan, don Daniel, en una ocasión, la misma supuesta agraviada había sustraído dinero. Y también decía: por favor, quítame esa denuncia. Entonces, en esta dinámica, señores periodistas, la pregunta es: ¿hubo justicia en la situación jurídica de Johan? No hubo justicia. Y acudimos nosotros al poder que ejerce la prensa para que sepa quien ejerce la función pública de arbitrar justicia, sepa que la prensa también está impartiendo justicia para un hombre que ha estado en la cárcel, para un hombre que en base a su defensa está demostrando que no hubo lo que se pensó primigeniamente, y la misma fiscal lo ha reconocido. El día 17 de septiembre se va a leer la lectura de sentencia. Que tenga en cuenta el Poder Judicial que nosotros no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Porque no confiamos también cuando a él le pusieron los 6 meses de cárcel. Siempre acudimos a la prensa, porque la prensa ejerce una labor de profilaxis social. Y yo me acuerdo mucho las palabras del sabio Treveris, cuando dijo que la prensa es una antena que se tiende el universo, la sociedad y el hombre, para que entiendan que no solamente la defensa está equiparada a un estrado judicial. Nosotros acudimos a la prensa cuando vemos que hay riesgo. Al hombre se le pretende condenar, pero él tiene que ejercer una empresa. Actualmente está siguiendo estudios de derecho. Y él es testigo excepcional de todas estas calumnias. Señores periodistas, solamente los he convocado confiando en ustedes y que esta alocución opere como una alerta para que entienda el Poder Judicial, así como se equivocó la Fiscalía, se equivocó el juez de aquel entonces en ordenar su ingreso al penal, que no se vuelvan a equivocar. Muchas gracias.